Ya estamos en Café Social. Esta vez nos acompaña Salvador Marenco, que es coordinador de incidencia y comunicación del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Bienvenido, Salvador, a Café Social. Gracias, Doyerlin, por invitarme a este café y pues por conversar un poquito. Bueno, un poco el cafecito también es para hablar de la temática de hoy y conversar sobre libertad religiosa. Ustedes como colectivo han hecho un trabajo de ir sistematizando cuáles son las agresiones, qué está viviendo la Iglesia Católica en Nicaragua. Y hasta el momento han sacado una serie de boletines, ya nos contarás vos em, qué contienen, qué han encontrado ustedes en estas investigaciones que han hecho. ¿Cómo ha sido la metodología que ustedes han utilizado para ir sistematizando la situación que está viviendo la Iglesia Católica? Voy a remontar un poquito más atrás porque nosotros como colectivo tenemos más de 5 años. Al inicio no comenzamos a hablar de libertad religiosa. Estábamos hablando más de presos políticos, de tortura, de temas que eran más en actualidad. Pero con el pasar del tiempo se han venido incrementando las violaciones a la libertad religiosa. Nosotros venimos trabajando este tema desde el pasado año, incluso documentando casos desde 2022. Ujú. Personas ya nos mencionaban, hicimos un reportaje sobre la masacre de la Divina Misericordia, entonces tuvimos testimonios de cómo personas venían sufriendo ataques en templos, cómo venían personas sufriendo ataques por profesar su fe, etc. Pero a partir de 2022, con la detención del padre Salvador, junio del 22, y que comienza a darse todo este tema, comenzamos a sistematizar las cancelaciones de las organizaciones, más o menos a ir documentando la represión a sacerdotes, a sus familiares y también últimamente a las personas de una fe evangélica. Y es ahí donde nosotros dijimos, tenemos que poner más énfasis en esta temática porque es importante darle relevancia, porque la libertad religiosa afecta un montón de derechos y viene Ujú. ligada también con el último bastión de esperanza que tenían las víctimas. Víctimas que en su mayoría han sido obligadas a salir, pero hay víctimas que se encuentran en Nicaragua y habían encontrado en la fe este espacio para que las personas pudieran recargar energías ante tanta represión. La fe evangélica, católica, había sido una fuente de esperanza. Y ahí nosotros comenzamos a sacar boletines. Tenemos en este momento 4 boletines. Estamos por sacar ya a finales de octubre un informe y también un quinto boletín. Y hemos hecho una campaña sobre libertad religiosa también y participamos en el examen periódico universal, en la apreciación del examen, hablando sobre libertad religiosa, para posicionar ante estados este tema que no ha sido necesariamente un tema muy abordado por la Ujú. comunidad internacional. Me refiero de forma global, porque sí se ha hablado bastante de Monseñor Rolando Álvarez, se ha hablado bastante también en su momento de Silvio Báez, etc. Pero de la iglesia como tal y enfocarnos en otras denominaciones evangélicas, morava además con la cancelación de la iglesia morava, son temas que evidentemente no pueden quedar por fuera, porque también se han cometido crímenes de lesa humanidad contra ellos. Salvador, desde el primer boletín hasta este cuarto, ¿qué fueron encontrando ustedes en un inicio? ¿Qué era lo primero que se miraba? ¿Qué métodos se fueron utilizando después? Si puedes irnos comentando qué encontraron Claro, en esa dinámica de persecución, de agresión a la Iglesia Católica. en principio que siempre fue en aumento. Siempre fue un aumento desde la primera detención en junio del 2022. Uno pensaba que iban a ser casos aislados. Ujú. Sin embargo, hemos documentado 63 casos o hemos visto 63 casos de religiosos, independientemente de la denominación, que han sido procesados. Aún en ausencia, por ejemplo, los 94, 10 de los 94 son religiosos y fueron procesados en ausencia. Lo que nos fuimos encontrando fueron etapas. Ajá. Una primera etapa de 2018 a 2019 caracterizada principalmente por un comienzo de la ruptura con la Iglesia Católica del Estado, Ujú. el inicio de esto, los mensajes de estigmatización, las amenazas, invasiones a templos, etc. Pero después se da un incremento de la represión Ujú. que ya va de 2019 hasta 2022, inicios de 2022, que está caracterizado esta vez
por sentar las bases de una mayor represión, con cierre de medios de comunicación ligados a la Iglesia Católica, con cierre de organizaciones ligadas a la Iglesia Católica o Evangélica, y con ya ir preparando el terreno con mayores amenazas. Se dan esta segunda etapa. ¿Por qué se inicia? Nosotros la caracterizamos con el inicio del exilio de los primeros sacerdotes, ya a inicios de Inicio de 2019. ¿Y por qué cierra hasta 2022? Porque en 2022, en marzo del 2022, se da un hito, que es la expulsión o el retirar la venia, ¿no?, para Monseñor Estanislao, que es evidentemente el representante del Vaticano en Nicaragua. Entonces ahí se abre una tercera fase en donde se dan más cierres de medios de comunicación, la ruptura de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, mayor criminalización, y también en esta etapa es cuando se comienzan las detenciones. ¿Y cuando comienza la cuarta etapa en la cual nos encontramos? El 9 de febrero de 2023, con el destierro de estas personas. Entonces, después de estos hechos, de estas cuatro etapas que ya las veníamos nosotros visionando, sacamos estos boletines que son Ujú. básicamente boletines de actualización. Entonces, pero lo principal en la evolución de la represión han sido estas cuatro etapas que se han manejado, y ahorita actualmente nos encontramos en etapas más graves, porque hemos visto cómo se narra en el tercer y el cuarto boletín destierros, que son crímenes de lesa humanidad. Hemos visto desapariciones forzadas, que son también crímenes de lesa humanidad, criminalización, más persecución, pero también una evolución que se ha visto es, en el primero hablamos prácticamente de detenciones a sacerdotes, de detenciones a altos mandos, etcétera, o incluso algunas personas trabajadoras de la iglesia. Pero después comenzamos a ver el tema de las detenciones a laicos por Ujú. participar en actividades religiosas. Y después ya comenzamos a ver que las detenciones no solo eran contra sacerdotes, después las detenciones fueron contra evangélicos como miembros de Puertas de la Montaña, que también hay pastores evangélicos que se les ha impedido el ingreso a Nicaragua, que también hay pastores evangélicos que se les ha obligado al exilio, y que también hay algunos que han sufrido otros tipos de represión. La mayoría de cancelaciones a las organizaciones, que eso es algo que vamos a sacar pronto en los Ujú. boletines, ha sido de organizaciones evangélicas. La enorme mayoría de organizaciones Sí, una canceladas, gran cantidad. más de 1.200 organizaciones católicas, evangélicas, incluso la morada, han sido canceladas. Es una barbaridad. Casi 5.600 organizaciones de la sociedad civil canceladas, y dentro de estas más de 1.000 tienen un perfil religioso. Sí, efectivamente, más del 20% de las organizaciones canceladas han tenido un perfil religioso. La religión ha sido uno de los pocos o uno de los puntos focales de represión por parte del Estado en distintas temáticas, no solo legislativas, porque ahora les quitaron las exoneraciones con la Ujú. ley 1212, las pocas organizaciones religiosas que queden, sino también a nivel judicial, a nivel de persecución del Ministerio del Interior y un montón de situaciones más que han generado destierros, entre otras cosas. Pues han puesto el foco en la libertad de religión, no necesariamente por un tema religioso, sino también, o en combinación también con una persecución política, porque más allá de ser religioso y transmitir un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, que es lo que hacen y también por eso se les persigue, pero también es por el liderazgo social que han tenido, y porque ellos no olvidan cómo pastores, como sacerdotes, protegieron a la gente de las balas en 2018. Ahora, Salvador, en estas etapas de represión, vos ya has hablado de exilios, has hablado de también agresiones a familiares de estos religiosos, de estos laicos, de estos trabajadores también que estaban ligados a la Iglesia Católica. ¿Cómo ustedes han logrado hacer esa conexión de cómo la libertad religiosa también, esta represión ha violentado la libertad de expresión de todas estas personas que estaban organizadas en este ámbito? O sea, imagino, no solo es coartarte tu libertad religiosa, sino también tu libertad de expresión. Sí. Ustedes han logrado también plasmar cómo se ha violentado la libertad de expresión a la hora también de violentar la libertad religiosa. Sí, y es que eso es lo interesante de cómo ellos eligen dónde atacar, porque ellos atacan en puntos estratégicos
que atacar ahí significa atacar varias cosas al mismo tiempo. Dentro de la libertad religiosa no podemos volver a mencionar la libertad de expresión porque al menos 22 medios ligados a la iglesia han sido cerrados. Desde ahí ya tenemos un impacto en la libertad de expresión, pero también la libertad de expresión en ámbitos más reducidos, como una misa. La libertad de expresión y de religión van de la mano, en que vos puedas transmitir tu mensaje de amor, de fe, pero además también eh, de mencionar algunos mensajes para las víctimas de violaciones de derechos humanos, de pedir la libertad de algunas personas, como se hizo en su momento con Monseñor Rolando Álvarez. Van de la mano. Y eso, la persecución a la iglesia en general, ha generado autocensura en los púlpitos, ha generado autocensura de la población. Entonces hay un impacto a la libertad de expresión también muy marcado. Ha generado un impacto a la libertad de asociación, porque más del 20% de organizaciones cerradas son religiosas. Y eso te genera también un impacto en la vida cotidiana de la población. Pero es que además la libertad de expresión, libertad de religión, acompañan otro derecho que son los derechos culturales. Nicaragua, a través de estos impactos, va cediendo sus derechos culturales. Todas las tradiciones y las celebraciones que nosotros como nicaragüenses hacíamos en Semana Santa, eh, en otras ocasiones especiales también, o han sido prohibidas o se las ha apropiado el gobierno. El gobierno también ha hecho una política de apropiación de actividades culturales, de actividades religiosas. Y esto evidentemente va con una apuesta a futuro, que ya no le agradezcamos a Dios, a la religión, por realizar algunas cuestiones, sino que ahora el agradecimiento porque se celebra una actividad que muchas se celebraban de hace 200 años, se le tiene que dar a ellos. Es un culto a la personalidad que se está implantando y de a poco cambiando nuestra religión cristiana por un culto a la personalidad de ellos. Es una apropiación que se viene haciendo desde antes de 2023, que son las principales violaciones. Se viene haciendo de forma paulatina, pero que evidentemente viene ligando. Hay gente, hay testimonios públicos de los 135, por ejemplo, que decía que por darle un like a una publicación, los habían detenido. Y estos son los impactos también, cómo se mezclan libertad de religión, libertad de expresión, porque hay algo que está clarísimo. Con las reformas ahorita del Código Penal, Procesal Penal, Ciberdelito, Crimen Organizado, han incluido en todos ellos el ciberdelito, porque quieren controlar la expresión en distintas formas. ¿Se traduzca esta en libertad de religión o no? Ahora, Salvador, vos hablabas de crímenes de lesa humanidad. Generalmente, cuando las personas escuchan crímenes de lesa humanidad, eh, tiende a no entenderse muy bien. Quizás podrías explicarnos o aclararnos por qué cuando hablamos de desnacionalización, por qué cuando hablamos de exilio forzado, por qué cuando hablamos de destierro, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Fíjate que es importante retomar este tema porque no solo podemos ser nicaragüenses defendiendo a nicaragüenses. Los crímenes de lesa humanidad, su naturaleza es que son actos tan graves que no solo ofenden a un pueblo determinado, ofenden a toda la humanidad en su conjunto. Por eso es que en Argentina se han incoado procesos, pero es que además se pueden hacer en cualquier país de independencia de las legislaciones internas, casi que en cualquier país del mundo. Hay legislaciones que piden algunos requisitos, como Estados Unidos, que el perpetrador tiene que estar en su territorio. Pero en esencia son crímenes tan grandes, tan graves, que se pueden juzgar casi que por cualquier estado del mundo. Entonces, cuando hablamos de crimen de lesa humanidad, hablamos de lo peor, como es tortura, como es traslado forzoso, o sea, destierro, como es persecución política, por los impactos que eso puede tener, no solo para tu población, sino los impactos que esto también tiene en la región, en los demás países. Entonces hablamos de crímenes de lesa humanidad, de la peor ofensa que te pueden hacer como persona, como sociedad. Son las peores ofensas y evidentemente está la privación arbitraria de tu libertad, detenciones arbitrarias, que va encadenado con otros dos crímenes de lesa humanidad, tortura y desaparición forzada. Porque actualmente sacerdote que es detenido, al igual que los otros presos políticos, sacerdotes que no les dan información a su familia, que no les permiten comunicarse. Y como han popularizado
los juicios por videollamada, nadie sabe realmente información de ellos. Entonces ahí estamos hablando de distintos crímenes. Entonces ahí tenemos tres, más el traslado forzoso de destierro son 4 crímenes y el de persecución política son 5 crímenes al menos de lesa humanidad que se han cometido contra la iglesia católica, evangélica, porque sean ataques sistemáticos. Son peores ofensas, que es la naturaleza de lo que se ha hecho, pero también que se haga de forma recurrente. Un solo acto de tortura es un crimen grave, pero no llega a ser un crimen de lesa humanidad porque no hay una sistematicidad, no hay un ataque generalizado. Pero resulta que en estos crímenes sí lo hay. Hay detenciones masivas y sistemáticas, hay tortura de forma sistemática y masiva, hay múltiples casos de desaparición forzada, múltiples de persecución política porque se ha extendido casi que a todo el país, incluyendo a la iglesia morava, y también ha habido destierro de forma sistemática. En febrero del 2022, en 2023, en octubre de 2023, en enero de 2024, ahora en septiembre de 2024 y antes se había dado en agosto otro destierro a sacerdotes. Estamos hablando de 5 eventos de destierro y es algo sistemático. Correcto. Ahora, Salvador, ¿ustedes han logrado identificar qué ha hecho la ciudadanía para poder resistir a todo esto que vos nos has comentado? Estas etapas que van desde agresiones, amenazas, hasta destierro, desnacionalización, cárcel, desapariciones. ¿Qué le ha quedado a la ciudadanía? ¿Han hecho algunos actos de resistencia en la cotidianidad? ¿Ustedes han visto qué les ha quedado? Se han hecho actos de resistencia, porque las personas no solo se resisten a perder su fe, sino también se resisten a perder sus tradiciones, sus valores, su cosmovisión. Nicaragua es un pueblo eminentemente cristiano, sea católico o evangélico, pero es un pueblo eminentemente cristiano. Lo que han hecho es en contra de las autoridades, por ejemplo, los cirineos fueron algunos detenidos y fueron perseguidos, porque aún con las prohibiciones a las celebraciones, Ujú. ellos salieron a las calles. O sea, la gente aún con las prohibiciones, aún así salieron a celebrar sus procesiones, sus tradiciones, sus actos religiosos. Y también han tenido que tener resiliencia. Lamentablemente somos un pueblo con mucha resiliencia porque hemos sufrido muchas violaciones. Y en el tema de la libertad religiosa no es la excepción. Y la resiliencia ha sido en celebrar sus actividades dentro de un templo, como se lo ha obligado la O dictadura. asediados. O asediados, exacto. Y no han renunciado, a pesar de los asedios, de las prohibiciones, a pesar de las limitaciones, no han renunciado a seguirlo haciendo, a seguir acompañando a sus líderes de fe. Lo que han seguido haciendo es desde el silencio, pero han seguido acompañando y resistiendo desde eso. Y por eso es que nosotros, para hacerle honra a esa lucha silenciosa que está teniendo el pueblo, es que tratamos de seguir divulgando, levantando nuestra voz para que se siga visibilizando esta situación. ¿Dónde pueden encontrar las personas toda esta sistematización importante de información que ustedes han hecho de casos? Supongo que tienen sistematizados cuántos sacerdotes han tenido que salir, cuántas agresiones, dónde la gente puede informarse sobre lo que está pasando em, con el derecho a la libertad religiosa en Nicaragua. ¿Hay algún portal? ¿Ustedes tienen estos boletines disponibles? Sí, efectivamente, y te agradezco que me preguntes eso, porque eso me permite decir que nosotros como colectivo de derechos humanos tenemos un micrositio dentro de nuestra página web. Nuestra página web es Colectivo de H Nicaragua y ahí está lo que se llama la sala de la memoria. En eso está la libertad religiosa. Es un micrositio en donde tenemos boletines, informes, los 2 eventos paralelos que hemos hecho sobre libertad religiosa y algunos videos de concientización también. Además, en nuestro canal de YouTube, que salimos también como Colectivo de Derechos Humanos, Nicaragua Nunca Más, ahí nos pueden buscar, tenemos una sección de podcast, varios de los cuales han sido enfocados en libertad religiosa. Tenemos podcasts que han venido contando estos boletines, que han venido contando la situación general, pero en general también tenemos nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, donde publicamos esto, pero si quieren encontrarlo todo sistematizado, nuestro micrositio sobre libertad religiosa que está dentro de nuestra página web. Ahora, una persona que también quisiera denunciar, que quisiera contarles a ustedes lo que ha vivido en el territorio, en la comunidad, cómo hace para acercarse al colectivo y aportar información que ustedes también puedan
visibilizar y dar acompañamiento como lo han hecho hasta ahora. Sí, bueno, en nuestra página web igual que es colectivodhnicaragua.org, ahí nos pueden buscar, está nuestro correo y nuestro número también de contacto, por ahí se pueden poner en comunicación o escribirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, que las revisamos constantemente para ponerse en contacto con nosotros y ahí nosotros pues o invitarles a que vengan a la oficina si están en Costa Rica o realizar a través de los medios, sea por Zoom o cualquier plataforma, de forma segura invitarles a documentar su situación, porque no solo documentamos libertad religiosa, documentamos básicamente las graves violaciones a derechos humanos, torturas, múltiples violaciones a derechos humanos en la población en general. Y ahí después eso lo traducimos en informes, en denuncias, en acciones ante la comunidad internacional, pero principalmente para la memoria. El colectivo trabaja para la memoria. Nicaragua lamentablemente ha sido un pueblo que no ha reivindicado su memoria y los graves crímenes se han olvidado y no podemos permitir que se sigan olvidando, porque a medida que se van olvidando, se vuelven repitiendo o se van repitiendo y por ende se generan nuevas víctimas, nuevas heridas y sobre todo impunidad. Ya para ir finalizando esta edición de Café Social, preguntarte sobre qué panorama ustedes ven, ¿va a seguir esta situación, va a cambiar esta situación de persecución hacia la Iglesia Católica y la violencia que hemos vivido hacia la libertad religiosa? Lo que hemos visto es que la represión ha ido en aumento y cada vez se han sacado nuevas formas de represión. Sin embargo, esto en algún momento tiene que cambiar. Lamentablemente no sabemos cuándo, pero sí nos estamos preparando para eventuales procesos de justicia. Y no solo como colectivo, como ciudadanía en general nos debemos de preparar cuando venga la justicia. Nadie nos puede decir cuándo vendrá, ni qué nuevas formas de represión ellos sacarán. Sin embargo, al momento de que haya justicia debemos de estar preparados. No prepararnos cuando caigan, no, sino irnos preparando desde ahorita. Elementos de prueba. Cada persona es un testimonio vivo y un testimonio que merece ser escuchado, que merece ser aportado. Las nuevas formas de represión no las sabemos, pero lo importante es que la comunidad internacional esté consciente y haga acciones para seguir frenando o para tratar de frenar esta situación. Se han pronunciado sobre la libertad de religión, sobre la situación de Nicaragua en general, se han pronunciado y le han puesto atención. Lo que buscamos es que los derechos no se respeten hasta que caiga la dictadura, sino que hay un descenso paulatino en la represión. Eso es lo que nosotros queremos. ¿Cuán posible es? No lo sabemos, pero esperemos que la comunidad internacional siga iniciando, realizando acciones que impacten significativamente. Ellos están sumamente debilitados y muestran debilidad. Las reformas tienen un carácter, reformas legales tienen un carácter confiscatorio porque evidentemente mantener su sistema de represión que ellos tienen, nacional y transnacional, es altamente costoso y más con estructuras debilitadas porque se han comenzado a perseguir a ellos mismos. Múltiples trabajadores del Poder Judicial, entre otros funcionarios estatales, ahora están detenidos, exiliados o incluso desterrados y desnacionalizados. Se han comenzado a perseguir a ellos mismos por una suerte de paranoia, porque la justicia viene y saben que no la pueden detener, hagan lo que hagan. Y hay un cansancio interno en la estructura, hay un cansancio interno en la población y también los que estamos exiliados. Tomémonos otro cafecito para hablar de libertad de asociación y todo este trabajo de memoria que ustedes han venido haciendo y que vos ya bien mencionabas, no solo es sistematizar lo que ha pasado con la libertad religiosa en Nicaragua, sino con las otras violaciones a derechos humanos. Te agradezco un montón que nos hayas acompañado y esperemos tenerte en otro cafecito. Gracias, Duyerlin, por invitarme también, por compartir un poquito con tus oyentes.